Hoy Recargados vino al Consejo de Armenia a escuchar ese primer debate sobre el tan polémico empréstito del que se habla en la ciudad, algunos con tinte político, otros con tinte técnico. Hoy vinimos a la fuente y entrevistamos al secretario de Hacienda, Jason Pérez, quien nos va a contar acerca de este proyecto. Secretario, bienvenido a Recargados y cuéntenos por qué si es necesario el empréstito y si hay otras alternativas, como algunos dicen, ¿por qué no asumirlas? Bueno, Carolina, muchas gracias primero que todo por la invitación, a tu equipo de trabajo, a las personas que escuchan el programa. Como siempre, agradecido con los medios de comunicación por la oportunidad de informarle y clarificarle a los ciudadanos en proyectos importantes como este. Desde la Secretaría de Hacienda nos compete certificar algo fundamental en toda solicitud de crédito, que es la capacidad de endeudamiento. Esa capacidad de endeudamiento que está normada, una capacidad de endeudamiento que está regulada, que está inmersa y que es transversal a la participación de terceros, no solamente de la Secretaría de Hacienda o de la municipal. En un proyecto de solicitud para autorizar al alcalde, la cadena inicial de ese ejercicio nace en la Secretaría de Hacienda bajo dos requisitos, Carolina, legales. El primero de ellos, tener una calificadora de riesgo. Segundo, estar calificados. Y tercero, tener una buena calificación. El municipio de Armenia, en este caso, cumple con los tres aspectos. Fuimos calificados en una calificación que tiene una vigencia de un año, que tendrá vigencia hasta el mes de julio de 2026, por la calificadora Value, una calificadora avalada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dos, estar calificados. Ya lo mencioné, tenemos una calificación AA, calificación que se encuentra vigente y que trimestralmente la calificadora está realizando actualización, mapeo, verificación permanente del comportamiento fiscal del municipio. Tercero, que se tenga una calificación óptima. Tenemos la segunda mejor calificación de largo plazo. Segunda mejor calificación de largo plazo y tenemos la mejor calificación de corto plazo. En ese sentido, este ejercicio habla de la sostenibilidad financiera del municipio de Armenia. Empezamos, y creo que es necesario hablarlo para verificarle a los contribuyentes, a los ciudadanos, que la administración municipal en el suministro de información ante la calificadora lo hace a través de certificados. Eso convierte estos certificados y esa información en una información oficial, en una información institucional respaldada por el marco constitucional y legal. Y en ese sentido, debemos decir que la calificadora se pronuncia solamente ante información oficial. Que algún ciudadano, que algún actor político de la ciudad no esté de acuerdo con esa información oficial, no significa que la invalide. Esto es importante. Solo para dar un ejemplo, el DANE como entidad es muy cuestionada cuando realiza los censos o cuando realiza algunos indicadores como por ejemplo las tasas de desempleo, y es muy cuestionada, pero pese a eso sigue siendo nuestra institución y nuestra entidad oficial en generación de datos. En ese sentido, la institucionalidad se respeta en nuestro marco constitucional de un Estado social de derecho. Pero además, la calificadora de riesgo no solamente se basa en la información que el municipio otorga, ellos cruzan con información del DNP, con información de Minhacienda, con información de Banrepública, de todo el contexto económico y de riesgo que pueda tener la ciudad, analizando elementos endógenos y exógenos a la situación de la institucionalidad del municipio de Armenia. Y en ese sentido, eso les permite corroborar que efectivamente el municipio tenga o no un nivel de riesgo alto o bajo de acuerdo al endeudamiento solicitado. Eso es sumamente importante. Segundo y último requisito legal, Carolina, ciudadanos, cumplimiento de Ley 358 de 1997, que nos va a decir que para que una entidad territorial se pueda endeudar, debe cumplir con un tope de un índice llamado índice de solvencia e índice de sostenibilidad. Y la Ley 358 del 97 en principio nos establece que el índice de solvencia puede ir máximo hasta un 60%. Ojo, acá estoy adicionando la modificación de la Ley 2155 del 2019, y que el índice de sostenibilidad puede ir máximo hasta un 100%,
también con la nueva modificación de la 2155. Y en ese sentido, de acuerdo al certificado emitido por la jefe de presupuesto de la Secretaría de Hacienda, se ha certificado que el índice de solvencia para este crédito va a estar en un máximo del 16% y eso va a pasar en el año 2028. Y que el índice de sostenibilidad en su momento más alto, digamos de mayor estrés financiero, va a estar en el 2027, todavía administración de James Padilla, y que va a estar en el 81%. En ese sentido, damos total cumplimiento a los requisitos legales y eso es lo que venimos a validar en este escenario. Nos encontramos en primer debate, esperamos poder dar claridad y confianza a todos los concejales de lo que acá está ocurriendo y sobre todo los interrogantes que desde la ciudadanía, ese control social que es válido y que hay que legitimar, se está dando. Doctor, bueno, ¿cómo encontró usted hace 6 años, cuando inició un proceso como secretario de Hacienda, las finanzas del municipio? ¿Cómo las encuentra hoy y qué tanto puede perjudicar ese empréstito a la ciudadanía de pronto en aras de darles claridad respecto a la información? ¿Con qué situaciones de pronto en desventaja se puedan encontrar los armenios con eso? ¿O no hay una afectación por lo que usted nos acaba de decir? Bueno, Carolina, es importante en el marco de la transparencia de la información financiera y la información pública manifestar lo siguiente. Primero, la estructura fiscal del municipio en el 2020 que iniciamos este proceso y este acompañamiento del secretario de Hacienda era una estructura primero desordenada, no se hacía fiscalización, no se hacían procesos conciliatorios, más de 13 años sin actualización catastral, toda la estructura y la estrategia fiscal totalmente deteriorada y en ese sentido pues se reflejaba en los recaudos, ¿no? El recaudo del municipio para la fecha estaba poco más de 430.000 millones de pesos con unos ingresos corrientes de libre destinación en el marco de los 90.000 millones. Empezamos una tarea y esto creo que no puede ser desconocido ni para la ciudadanía, ni para los entes de control, ni siquiera para los actores políticos contradictorios a la administración, porque en su gran mayoría han reconocido que la administración pasada y lo que va de esta administración se ha caracterizado por mantener unas finanzas sanas. Y eso lo demuestra y lo dice no solamente Jason como secretario de Hacienda, sino la calificadora de riesgo. Estábamos, cuando llegamos, Carolina, en un A-. ¿Es verdad que estaba a punto Armenia de perder su categoría? Entre otras cosas, eso es cierto, no olvidemos que estaba a un límite bien cerrado de perder la categoría, primera categoría, en su momento por los ingresos corrientes de libre destinación tan bajos. Pero ojo, la calificación era A-. Pasamos a una calificación. ¿Qué significa el A-? Ojo, A- para la ciudadanía, las calificadoras en el largo plazo establecen de mejor a menor unas categorías. Entonces, ojo, calificación, la mejor calificación que puede tener una entidad a largo plazo se denomina AAA. ¿Qué entidades tienen esa calificación de riesgo? Entidades con un músculo financiero muy robusto. Hablamos de la mayoría de entidades bancarias del país tienen una calificación AAA, o entidades muy macro, muy sólidas de ejercicio de calidad, muy solventes de su gestión de riesgo de acuerdo a la actividad, al músculo financiero, activos, una cantidad de indicadores. AAA. Viene la segunda calificación, que es la mejor de largo plazo, que es AA. Y así sucesivamente la escala empieza a bajar. ¿Qué le sigue a AA? La A. Después, ¿qué tenemos? BBB, luego W, luego B. Y estas calificaciones se acompañan de un indicador, más o menos. ¿Qué quiere decir más o qué quiere decir menos? Cuando tenemos más, quiere decir que esa calificación en esa escala tiene una tendencia a seguir a la que sigue, ¿sí? Un A más, ¿qué significa? Es un A, pero tiene ciertas condiciones que están diciendo que va camino a tener un AA por el comportamiento, por el ejercicio que está adelantado. ¿Qué significa un menos? Significa que pese a que está en una escala, tiene unas condiciones de riesgo que hay que alertar, que hay que trabajar, que hay que gestionar para que no caigan a la categoría inferior. Caso de Armenia, AA, segunda mejor calificación, llevamos 2 años consecutivos en esa segunda mejor calificación y tiene un menos, AA menos. De acuerdo a la explicación que acabo de dar, ¿qué significa eso? Que pese a que tengamos la segunda mejor calificación de largo plazo, hay unas situaciones que hay que gestionar, ¿sí? Pero sigue siendo la segunda mejor calificación de largo plazo, ¿sí? Entonces, ojo, encontramos un municipio con una calificación muy baja de A-, hoy la tenemos en AA-, ha mejorado sustancialmente
el ejercicio de ese tercero que me califica anualmente, el Ministerio de Hacienda en su informe anual de viabilidad fiscal, que ojo, allí no lo analiza los indicadores ni el jefe de presupuesto ni el secretario de Hacienda del municipio de Armenia, son los expertos del Ministerio de Hacienda los que en el informe de viabilidad fiscal empiezan a calcular el estado fiscal del municipio. Puedes observarlos todos, por supuesto que hay unas observaciones del Ministerio de Hacienda, pero resaltan el mejoramiento fiscal de los últimos años del municipio y la capacidad de endeudamiento que también es calculada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el último informe de viabilidad fiscal, incluso está por encima de los datos que nosotros como Secretaría de Hacienda hemos reportado. En ese ejercicio, unas debilidades, unos desórdenes que empezamos a estructurar, empezamos a trabajar, empezamos a gestionar desde la Secretaría de Hacienda y hoy con tranquilidad, con transparencia, además porque estos cargos son transitorios. Como profesional no tengo ningún sentido ni me gano nada en maquillar cifras o en decir que no tiene interés estamos recaudando, no tengo interés político, no tengo trayectoria, ya voy incluso de salida en ese ejercicio del cargo como secretario. En ese sentido no tengo ninguna motivación para salir a dar información falsa que coloque posteriormente en cuestionamiento mi nombre o mi ejercicio técnico. En ese sentido, total tranquilidad a los ciudadanos, total tranquilidad al Consejo Municipal de que tenemos la capacidad de endeudamiento. Nos metemos ya al segundo tema, que siendo transparente con la ciudadanía, venga, endeudarme hoy significa mayor presión fiscal. Por supuesto, claro que sí, endeudarme hoy va a significar en el mediano plazo mayor presión fiscal, porque voy a tener que sacar una platica para intereses y para capital. Eso es cierto y eso hay que ser consciente con los ciudadanos. Ahora, ¿qué sopesa esa presión fiscal que va a tener el municipio en su marco fiscal? Eso no se puede desconocer. Un financiero, por elemental que sea, va a llegar a la conclusión a la que estamos llegando. Mayor endeudamiento es mayor presión fiscal en el mediano plazo. ¿Qué compensa eso? La conveniencia del proyecto. Y entonces ahí ya nos salimos de lo fiscal y nos trasladamos al ejercicio de qué proyectos estamos financiando. Y allí consideramos desde la administración municipal que los proyectos que se están financiando son necesarios, son proyectos que se requieren y son proyectos que le van a traer muchos beneficios a la ciudad. Luego, digamos que es adecuado endeudarnos, ¿sí? Esa es la dinámica del endeudamiento. Sí vamos a tener mayor presión fiscal, con una buena gestión de mediano plazo la podemos sacar, pero allí valen mucho los proyectos que estamos adelantando. Bueno, doctor, pues gracias por estar aquí Recargados e informar de manera responsable y con tecnicismo lo que está pasando en Armenia y cualquier inquietud que la ciudadanía tenga respecto a dónde se pueda acercar, secretario. Secretaría de Hacienda, a través de derechos de petición, sáquele una cita al secretario que atendemos a todo el mundo en la oficina sin ninguna dificultad y con todo gusto lo charlamos en el marco de respeto, en el marco de argumentos sólidos, de diferencias ideológicas pero sustentadas, donde podamos llegar a puntos de acuerdo o no, pero digamos que con la información clara y transparente de las partes.